global de cada nación de todo el planeta. Los objetivos que tiene este documento no son más que palabras claves para una agenda fascista de gobierno corporativo que finalmente va a terminar encarcelando a la humanidad en un ciclo devastador de pobreza mientras enriquece a las corporaciones globalistas más poderosas del mundo, entre ellas, por ejemplo, como Monsanto y DuPont. Bueno, parte de los planes de esta famosa agenda son apodados oficialmente como Objetivos para el Desarrollo Sostenible post-2015. Su propósito es reducir la desigualdad en todo el mundo al obligar a los gobiernos individuales y ciudadanos a compartir su riqueza bajo la dirección de un gobierno mundial. En términos más simples, los contribuyentes occidentales deben prepararse para ser expulsados, de modo que su riqueza puede ser redistribuida internacionalmente a medida que sus grandes economías son reducidas de tamaño por este gran nuevo gobierno. Por supuesto, como ha sido el caso durante generaciones, la mayor parte de esta riqueza extraída del sector productivo se va a terminar redistribuyendo a los regímenes de las Naciones Unidas y del tercer mundo, no a las víctimas de esos regímenes, empobrecidos en gran medida a través de políticas nacionales socialistas totalitarias impuestas por el mismo. Los regímenes corruptos deben ser apoyados con más ayuda occidental bajo la Agenda 2030. Eso es lo más peligroso de esto porque están fortaleciendo justamente a estos regímenes socialistas totalitarios. Sin embargo, la redistribución de la riqueza por sí sola no va a ser suficiente. Los gobiernos también deben tomar el control de los medios de producción, ya sea directamente a través de mandatos de estilo fascista. Por ejemplo, nos comprometemos a realizar cambios fundamentales en la forma en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios, afirma este documento. También dice que los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector empresarial y los actores e individuos no estatales deben contribuir a cambiar los patrones de consumo y producción insostenibles para avanzar hacia patrones de consumo y producción más sostenibles. Eso es lo que dice esta agenda. En términos muy simples, el documento de la Agenda 2030 afirma que los patrones actuales de consumo y producción son insostenibles, por lo que tendremos que arreglárnoslas con menos. ¿Cuánto menos? Es la pregunta. Sería difícil encontrar una evaluación más clara y concisa que la ofrecida por el fallecido Maurice Strong, el multimillonario canadiense recientemente fallecido y gurú ambiental de las Naciones Unidas que lideró la Cumbre de la Tierra en 1992. En esta cumbre él dijo: está claro que los estilos de vida actuales y patrones de consumo de la clase media acomodada implican una alta ingesta de carne, el consumo de grandes cantidades de alimentos congelados y de conveniencia, la propiedad de vehículos motorizados, numerosos aparatos eléctricos, aire acondicionado en el hogar y en el lugar de trabajo, viviendas suburbanas caras no son sostenibles. Es verdad, tales estilos de vida y patrones de consumo son sostenibles siempre y cuando la libertad que hace posible la prosperidad no se destruya en nombre de lograr la sostenibilidad. Las Naciones Unidas y el lobby ambiental afirman que debemos salir adelante con menos porque hay ahora demasiadas personas en el planeta que consumen demasiados recursos, pero esta razón para aceptar la escasez impuesta por las Naciones Unidas es claramente falsa. Por supuesto, los promotores de la Agenda 2030 dirán que, en lugar de empobrecernos, el régimen global que prevén nos cuidará bien a través de la cobertura universal de salud, por ejemplo. Uno de los objetivos de la Meta 3, que asegura vidas saludables y bienestar, es lograr la cobertura de salud universal, incluidas las vacunas para todos, el acceso universal a la salud mental, junto con la salud sexual y reproductiva. Los servicios de atención de salud, palabras claves para aborto y anticoncepción, también están incluidos. Y se espera, finalmente, que todos los gobiernos, escúchenlo bien, terminen integrando dichos servicios en sus estrategias y programas nacionales según lo exige este acuerdo. Bueno, eso es justamente lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Vale la pena también señalar que el dictador soviético que asesinó en masa, Vladimir Lenin, dejó en claro que la atención médica controlada es la piedra angular del socialismo. Las Naciones Unidas obviamente están de acuerdo, y aunque puede que no lo llame socialismo, Obama, durante su gobierno, indudablemente consideró que el control gubernamental de la atención médica es clave a través justamente de su programa, el Obamacare. De hecho, la promulgación de este programa, el Obamacare, podría ser vista como un gran salto adelante por parte de Estados Unidos hacia la implementación de un componente clave de la Agenda 2030, incluso antes
de que la Agenda 2030 fuera aprobada. En otro punto también tan importante como orientar la atención médica a los intrusos globalistas, además faltaría cualquier plan para construir el socialismo internacional sin tener que apuntar también a la próxima generación de jóvenes con propaganda socialista global. Bueno, y es justamente por ello que un objetivo completo de la Agenda 2030 está dedicado justamente a garantizar que todos los niños en todas partes se transformen en lo que las Naciones Unidas llaman agentes del cambio, listos para impulsar el plan para el nuevo orden global. Los niños, las mujeres jóvenes y los hombres son agentes críticos del cambio y encontrarán en los nuevos objetivos una plataforma para canalizar sus infinitas capacidades de activismo hacia la creación de un mundo mejor, explica el acuerdo. Este tipo de activistas en los que las Naciones Unidas espera convertir a sus hijos también se definen explícitamente en el acuerdo. Y dice así: para el 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, incluidos, entre otras cosas, la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género y la promoción de una cultura de paz y no violencia. Ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Este es el plan global de la Agenda 2030, teniendo en cuenta lo que significa para las Naciones Unidas el desarrollo sostenible, que no es otra cosa que el control de la población, la planificación central, la gobernanza global y más. La agenda para sus hijos adquiere un tono aún más siniestro. Los niños sostenibles para la ciudadanía global en el nuevo orden se lograrán a través de lo que la ONU denomina erróneamente educación. En el documento de las Naciones Unidas la palabra educación solo se menciona más de 20 veces. Y a lo largo del acuerdo, la ONU aboga abiertamente por el uso de las escuelas para adoctrinar a toda la humanidad en un nuevo conjunto de valores, actitudes y creencias en la preparación para el nuevo orden mundial, verde y sostenible. La agenda educativa de las Naciones Unidas también pone frente a la educación sexual. Para el 2030, garantizar, dicen ellos, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, aborto y anticoncepción, incluso para la planificación familiar, la información y la educación, explica el documento. ¿Cuánto costará la Agenda 2030? Los burócratas de las Naciones Unidas han arrojado varias cifras con respecto a los costos monetarios del plan, que generalmente oscilan entre 3 billones y 5 billones por año. Sí, señores, trillones. En el informe de miles a millones a trillones, publicado por el Banco Mundial en julio del 2015, el equipo globalista, un actor clave en la Agenda 2030, reconoció: para satisfacer las necesidades de inversión de los objetivos del desarrollo sostenible, la comunidad global debe mover el discurso de billones en la asistencia oficial para el desarrollo a trillones en inversiones de todo tipo, públicas, privadas, nacionales y globales, tanto en capital como en capacidad. Pero el dinero necesario para implementar la Agenda 2030 y otros esquemas de las Naciones Unidas es solo parte del costo. En otras partes incluyen la pérdida de nuestra independencia nacional y la libertad que seguramente conllevaría el aumento de la gobernanza global y el socialismo global. De manera reveladora, la Agenda 2030 promociona abiertamente a los dictadores para que ayuden en la gobernanza global. El documento dice: nos comprometemos nuevamente a ampliar y fortalecer la voz y la participación de los países en desarrollo, los regímenes que gobiernan estos países, incluidos los países africanos, los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países de ingresos medios, en la toma de decisiones económicas internacionales, el establecimiento de normas y la gobernanza económica mundial. Por eso es tan importante ver quiénes son los promotores de esto y qué países justamente son los países que están promoviendo este tipo de cosas. Cuando se adoptó esta Agenda 2030 en la reunión número 70 anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 25 de septiembre, el plan de las Naciones Unidas para rediseñar la civilización se inició con una ovación atronadora, informó el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Cada uno de los 193 gobiernos miembros de las Naciones Unidas en el planeta, desde asesinos de dictaduras comunistas e islamistas hasta aquellos que gobiernan lo que queda del mundo libre, prometieron ayudar a imponer los objetivos controvertidos de las Naciones Unidas sobre sus súbditos del planeta.
Todo sonaba tan maravilloso para algunos de los dictadores más brutales del mundo que apenas podían contener su alegría. Esta agenda promete un mundo nuevo y valiente, un mundo nuevo que debemos construir conscientemente, un mundo nuevo que exige la creación de un nuevo ciudadano global, dijo el dictador marxista Robert Mugabe, el genocida asesino de masas que esclaviza a Zimbabue, que también sirve como presidente de la Unión Africana. Quiero creer que estamos a la altura de esta tarea a la que nos hemos comprometido voluntaria y colectivamente. Nuestro éxito y en particular la promesa de un nuevo mundo que nos espera depende de este compromiso. Los brutales tiranos que gobiernan a la China comunista, mientras tanto, también han sido entusiastas animadores de los objetivos de las Naciones Unidas, los objetivos que el régimen presumía jugaban un papel crucial en el desarrollo. La autocracia china, famosa por los abortos forzados, la censura, la persecución religiosa y política, la política de un solo hijo, la terrible contaminación y, por supuesto, asesinar a más seres humanos que cualquier otra entidad en la historia humana, utilizó su amplia máquina de propaganda global para celebrar la Agenda 2030. China ha hecho importantes contribuciones a los esfuerzos globales para alcanzar la Agenda del Desarrollo post-2015 justa, inclusiva y sostenible, dijo el representante permanente adjunto del régimen ante las Naciones Unidas, Wang Ming. Según se citó en un informe de las noticias comunistas chinas, China también es muy activa en la presentación de propuestas. El acuerdo incluye importantes propuestas de China y muchos otros países en desarrollo en numerosos aspectos. Entre otros compromisos, China prometió gastar más de 2.000 millones en países extranjeros para cumplir los objetivos de la ONU en educación y salud, y su financiamiento aumentará a 12.000 millones para el 2030. Aunque solo contribuye con una pequeña parte del pastel, el hecho de que Pekín esté tan entusiasmado con la agenda es bastante revelador. Haciéndose eco de la retórica del presidente Mao, el globalista de la Unión Europea y de la OTAN, Javier Solana, dijo: con un compromiso sostenido de todos los países desarrollados y en desarrollo, el mundo puede asegurar que celebre otro gran avance en 2030. Hay que recordar también que este último gran salto hacia adelante, presidido por el presidente Mao Zedong entre 1958 y 1963, dio como resultado el asesinato de aproximadamente 45 millones de chinos que fueron muertos de hambre o golpeados hasta la muerte, y otros perseguidos, censurados, etc. Obviamente las cifras, como el régimen no ha caído, todavía no podemos tener cifras reales de lo que realmente está pasando en China. Por otra parte, durante la presidencia del presidente Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, ofreció una defensa contundente de la agenda de las Naciones Unidas. En declaraciones a la Asamblea General de la ONU el 27 de septiembre del 2015, después de que pretendía comprometer a los Estados Unidos con el complot global, Obama afirmó que el plan de la ONU es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer en nuestro propio futuro. Incluso la principal figura religiosa del mundo, el Papa Francisco, se dirigió a los gobiernos miembros de la ONU con una petición para apoyar los objetivos de la ONU. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un importante signo de esperanza, declaró, antes de exigir un régimen climático de las Naciones Unidas. Más allá de los gobiernos y las figuras religiosas, gran parte del sector privado también apoyó con entusiasmo los nuevos objetivos. Entre las megacorporaciones que respaldan el esquema se encuentran los tres principales motores de búsqueda del mundo: Google, Bing, de Microsoft y Yahoo. No quedó inmediatamente claro si el apoyo de estas corporaciones a la agenda de las Naciones Unidas afectaría la supuesta imparcialidad de los resultados de búsqueda, pero los críticos del plan de las Naciones Unidas expresaron su alarma no obstante. Esto es importante mencionar, que es del año 2015. Esta parte de la recopilación que estoy haciendo el día de hoy para hacer este programa, que he juntado un par de textos, un par de declaraciones, es del año 2015, para que les vaya quedando bastante claro. La mayoría de estas cosas ya están cumplidas al día de hoy, y la última frase es muy importante. No quedó inmediatamente claro si el apoyo de esas corporaciones, refiriéndose a Google, Bing, de Microsoft y Yahoo, afectaría la supuesta imparcialidad de los resultados de búsqueda, pero los críticos del plan de las Naciones Unidas expresaron su alarma no obstante. Bueno, estaban absolutamente en lo correcto. Hoy día vemos que la censura se está aplicando en contra de las personas que están justamente en contra de la Agenda 2030 y no tiene nada que ver con lo que ellos en realidad están mostrando.
sino que esto es un tema netamente de la gente que se opone a la agenda. Esa es la gente que es demonizada, desmonetizada el día de hoy en este tipo de plataformas. Con el fin de ayudar a despertar, a crear conciencia, hemos decidido traducir los 17 puntos de esta agenda. Ese es el objetivo de este video, para que los lectores de todo el mundo puedan entender lo que este documento realmente requiere y significa. Para realizar esta traducción debes comprender cómo los globalistas disfrazan sus agendas monopólicas en un lenguaje de sentirse bien. Antes de dar paso a la traducción punto por punto, quiero recalcar que en ninguna parte de este documento afirma que lograr la libertad humana o ir en la conquista del espacio es uno de sus objetivos. Tampoco explica cómo se deben alcanzar estos objetivos. Como vas a ver aquí, cada punto de esta agenda de las Naciones Unidas debe lograrse a través del control centralizado del gobierno y los mandatos totalitarios que se parecen al socialismo y obviamente al comunismo. Objetivo número 1 del programa de la Agenda 2030 para un gobierno globalista de las Naciones Unidas. Poner fin a la pobreza en todas formas y en todas partes. Ese es el objetivo número 1. La traducción de este objetivo sería insertar a todos en el sistema de bienestar de gobierno, cupones de alimentos, subsidios de vivienda y folletos que los hagan esclavos obedientes del gobierno global. Nunca permitir que las personas progresen por sí mismas ni para que puedan ayudarse a sí mismos. En cambio, enseñar la victimización masiva y obediencia a un gobierno que proporciona dinero mensual de subsidio para los elementos básicos como alimentos y medicamentos. Todo esto etiquetado como acabando con la pobreza. Ese es el objetivo número 1. El objetivo número 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Traducción. Invadir todo el planeta con organismos genéticamente modificados y semillas patentadas de Monsanto, al tiempo que aumentas el uso de herbicidas letales bajo la falsa afirmación de mayor producción de cultivos alimenticios. Diseñar plantas modificadas genéticamente para estimular sustancias químicas específicas de vitaminas, sin tener idea de las consecuencias a largo plazo de la contaminación genética o los experimentos genéticos entre especies realizados abiertamente en un ecosistema frágil. Objetivo número 3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades. Traducción. Vacunar con más de 100 vacunas a todos los niños y adultos a punta de pistola, amenazando a los padres con arresto y encarcelamiento si se niegan a cooperar. Impulsar el uso intensivo de medicamentos en niños y adolescentes mientras implementas programas de detección. Llamar a la medicación en masa. Prevención. Objetivo número 4. Asegurar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Traducción. Presentar una historia falsa y una educación estúpida bajo los estándares de educación Common Core que producen trabajadores obedientes en lugar de pensadores independientes. Nunca más permitir que las personas aprendan la real historia o puedan darse cuenta de que no pueden repetirla. Objetivo número 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Aquí ni siquiera mencionan a los hombres. Traducción. Criminalizar el cristianismo, marginar la heterosexualidad, demonizar a los hombres y promover la agenda LGTB en todas partes. El objetivo real nunca es la igualdad, sino la marginación y la vergüenza de cualquiera que exprese cualquier característica masculina. El objetivo final es feminizar a la sociedad, creando una aceptación generalizada de la obediencia amable, junto con las ideas debilitadas de la propiedad comunitaria y compartiendo todo, debido a que solo la energía masculina tiene la fuerza para levantarse contra esta opresión y luchar por los derechos humanos. La supresión de la energía masculina es clave para mantener a la población en un estado de aquiescencia eterna. Objetivo número 6. Asegurar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Traducción. Permitir a las corporaciones poderosas tomar el control de los suministros de agua del mundo y cobrar precios de monopolio para construir una nueva infraestructura de suministro de agua que garantice la disponibilidad. Objetivo número 7.
Asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Traducción: penalizar el carbón, el gas y el petróleo con el objetivo de desindustrializar el occidente y así poder tener éxito en el combate al modelo capitalista. Objetivo número 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Traducción: regular las pequeñas empresas fuera de existencia con salarios mínimos exigidos por el gobierno que quebrará sectores enteros de la economía. Obligar a los empleadores a cumplir con las cuotas de contratación de trabajadores LGBT, mientras obligas los niveles salariales bajo una economía de trabajo de planificación centralizada dictada por el gobierno. Destruir la economía de libre mercado y negar los permisos y licencias a aquellas compañías que no obedezcan los dictámenes del gobierno. Objetivo número 9. Construir infraestructura resistente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Traducción: poner a las naciones en una deuda externa con el Banco Mundial, gastando el dinero de la deuda para contratar corporaciones corruptas y así construir proyectos de infraestructura a gran escala que atrapan a las naciones en desarrollo en una espiral interminable de deudas. Pueden ver aquí el libro Confesiones de un hombre de éxito económico de John Perkins para comprender los detalles de cómo este esquema se ha repetido innumerables veces durante la última década. Objetivo número 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. Traducción: castigar a los ricos, a los empresarios y a los innovadores, confiscando casi todas las ganancias de quienes eligen trabajar y sobresalir. Redistribuir la riqueza confiscada a las masas de parásitos que no trabajan y se alimentan de una economía productiva sin aportar nada. Todo mientras se grita la consigna igualdad. Objetivo número 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Traducción: prohibir toda posición de armas por parte de ciudadanos privados, concentrando las armas en manos de los obedientes responsables del gobierno que gobiernan sobre una clase desarmada y esclavizada de trabajadores empobrecidos. Criminalizar la vida de la mayoría en las áreas rurales, instituyendo áreas protegidas al estilo de los Juegos del Hambre, que el gobierno afirmará que son propiedades de la gente, aunque no se les va a permitir a las personas vivir ahí. Forzar a todos los humanos a ciudades densamente pobladas, lo que se llama hoy día las megaciudades, y estrechamente controladas donde estén bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estén sujetos a una fácil manipulación por parte del gobierno. Objetivo número 12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles. Traducción: comenzar a cobrar impuestos punitivos sobre el consumo de combustibles fósiles y electricidad, obligando a las personas a vivir en condiciones de empeoramiento de los estándares de vida que se parecen cada vez más a las condiciones del tercer mundo. Usar campañas de influencia social en televisión, películas y redes sociales para avergonzar a las personas que usan gasolina, agua o electricidad, estableciendo una construcción social de ninis y tattlers que sacan a sus vecinos a cambio de recompensas de créditos alimentarios. Bueno, ese último párrafo se refiere justamente al sistema que tenían en la Revolución Francesa de estar denunciando a los vecinos y concientizar, a los vecinos para que vayan denunciando a sus pares justamente. Objetivo número 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Traducción: establecer cuotas de consumo de energía para cada ser humano y comenzar a castigar o incluso criminalizar decisiones de estilo de vida que excedan los límites del uso de energía establecidos por los gobiernos. Instaurar un estado de vigilancia total de las personas con el fin de realizar un seguimiento y calcular su consumo de energía, penalizar la propiedad de vehículos privados y obligar a las masas a usar el transporte público, donde las cámaras de reconocimiento facial pueden monitorear y registrar el movimiento de cada persona en la sociedad como una escena arrancada de una película de ciencia ficción. Objetivo número 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los recursos de los océanos, mares y marinas para el desarrollo sostenible. Traducción: prohibir la mayoría de las actividades de pesca en alta mar, hundiendo así el suministro de alimentos en una escasez extrema
y causando una inflación descontrolada de los precios de los alimentos que va a hacer aún más que personas se desesperen por la economía. Criminalizar a la vez la operación de embarcaciones pesqueras privadas y poner todas las operaciones de pesca en el océano bajo el control de la planificación central del gobierno. Solo se permitirá que las corporaciones favorecidas realicen operaciones de pesca en el océano. Y obviamente esta decisión se terminará basando en la cantidad de contribuciones de campaña que aporten estas empresas a los legisladores corruptos. Objetivo número 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad. Traducción: implementar la Agenda 21 y expulsar a los seres humanos de la tierra hacia las ciudades controladas. Criminalizar la propiedad privada de la tierra, incluyendo ranchos y zonas agrícolas. Controlar de manera estricta toda la agricultura a través de una burocracia gubernamental corrompida por las empresas cuyas políticas están determinadas casi en su totalidad por la empresa Monsanto. Prohibir las estufas de leña, la recolección de aguas lluvias y la jardinería doméstica para criminalizar la autosuficiencia y forzar así al ser humano a la dependencia total del gobierno. Objetivo número 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Traducción: otorgar inmunidad legal a los invasores y todo tipo de grupos minoritarios protegidos que tendrán la libertad de participar en cualquier actividad ilegal. Las instituciones inclusivas también significa otorgar estructuras fiscales favorables y subvenciones gubernamentales a las empresas que contratan trabajadores LGBT o cualquier grupo que esté actualmente a favor de los planificadores centrales del gobierno. Utilizarán los servicios de control de impuestos y otras agencias federales para castigar de manera selectiva a grupos desfavorables con auditorías punitivas y hostigamiento regulatorio, mientras se ignorarán las actividades delictivas de las corporaciones favorecidas, que obviamente son los amigos de la élite política. Objetivo número 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. Traducción: promulgar mandatos comerciales globales que anulen las leyes nacionales al tiempo que otorgan poderes imperialistas sin restricciones a compañías como Monsanto, R.J. Reynolds, Coca-Cola y Merck. Promulgar pactos comerciales globales, como el TPP, por ejemplo, que eviten a los legisladores de una nación y anulen las leyes de propiedad intelectual para garantizar que las corporaciones más poderosas del mundo mantengan los monopolios totales sobre las drogas, las semillas, los alimentos, los productos químicos y la tecnología. A la vez, anular las leyes nacionales y exigir una obediencia global a todos los acuerdos comerciales creados por corporaciones poderosas y sellados por las Naciones Unidas. Señores, damas y caballeros, estos son los 17 objetivos para estudiar de las Naciones Unidas. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Yo he encontrado esto bastante revelador, este compilado que hice hoy día de algunos documentos que encontré que me parecieron muy interesantes para que la gente lo vaya comprendiendo y vaya comprendiendo a la vez que la Agenda 2030 es justamente sintetiza todo tipo de actividad sobre el planeta Tierra. Es el control total y absoluto como nunca antes en la historia de la humanidad se vio. Lo que tenemos hoy día, señores, es el paraíso comparado a lo que pretende hacer esta gente, muchos de ellos de las dictaduras que apoyan de manera muy entusiasta, ¿cierto?, de las dictaduras más criminales que hay hoy día en el planeta Tierra. Y de hecho, el hecho que ellos lo apoyen, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro estaba implementando la Agenda 2030 al pie de la letra, cumpliendo con las normativas de las Naciones Unidas dentro de Venezuela, en muchos aspectos. Hay bastante documentación de eso, así que se pueden dar cuenta por qué estos tiranos no son perseguidos por los organismos de derechos humanos, todo lo contrario, son premiados. Así que la Agenda 2030 es la esclavitud total del planeta para el año 2030.
Y como dice este documento, no hay que olvidarse, dice, nos comprometemos a trabajar incansablemente para la implementación completa de esta agenda para el año 2030. Cuando tú lees este documento completo y puedes leer más allá de las frases y de todo este lenguaje de relaciones públicas, ¿cierto? Te vas a dar cuenta de que esta agenda de las Naciones Unidas se impondrá a todos los ciudadanos del mundo a través de la invocación de una coacción gubernamental global. Y lo más importante de todo esto, aparte de que en ninguna parte dicen cómo van a generar todo este desarrollo sostenible. Porque recordemos que los socialistas son expertos en cambiar el mundo con ideas, pero una vez que llegan al poder fracasan rotundamente porque son ineptos completamente para poder llevar a cabo este tipo de prácticas y son completamente ineficientes en generar algún tipo de riqueza. Y como siempre llegaron al poder engañando a la gente, una vez que llegan se les desarma toda la historia y lo que vemos finalmente es solamente miseria. Que esa miseria es la cosecha de la mentira. Por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿dónde han funcionado estos sistemas?